La tolerancia es el valor que te libera del maltrato, de entrar en el enfado. Aceptar que el otro es una persona diferente a mí, que tiene valores distintos a los míos, que viene con una historia personal diferente también, que tiene un carácter y un temperamento distinto. Son valores que además ayudan a unificar, a generar armonía y que generan paz en el entorno. Para poder tolerar al otro, tengo que comprender que yo también soy diferente. A veces cuando no somos tolerantes con nosotros mismos, entramos en la autoexigencia. Pero si no eres tolerante contigo mismo primero, pues no podrás ser tolerante también con tu entorno más cercano. Precisamente porque comprendo, porque entiendo y porque sé cómo se puede sentir la otra persona, hago algo para aliviar ese dolor. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast. Estamos aquí en un podcast de espiritualidad y psicología con María José Vicente y yo mismo, que soy Liberto Bosch. Y hoy venimos a trabajar la tolerancia y la comprensión, dos valores que nos pueden ayudar muchísimo en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestro entorno más cercano. ¿Qué tal estás, María José? Muy bien. ¿Y tú, Liberto? ¿Qué tal? Muy Después bien. de las fiestas y de Navidades y de todo el movimiento emocional que a veces eso produce y de todo lo que nos exige a veces también trabajar la comprensión y la tolerancia. Muy bien. Yo he vuelto con mi comprensión y mi tolerancia más trabajadas. Por eso, generalmente tras las Navidades a casi todos, por lo menos en consultas lo que la gente refiere. Creo que otras navidades más y alcanzaré la iluminación. Estás a esto. Bueno, Enséñanos cómo. cuando lo consiga, lo enseñaré. Fuera cachondeo, vamos a empezar con este tema tan interesante que los valores. Bueno, primero vamos a hacer una descripción del valor de la tolerancia, ¿vale? Para mí, como yo lo trabajo, la tolerancia es el valor por excelencia que te ayuda a no entrar en conflicto. Es el valor que te libera del maltrato, de entrar en el enfado. Porque en un momento determinado, cuando hay una situación de conflicto o una situación que podría llegar a ser de conflicto, pues la tolerancia es como esa capacidad para decir, respirar y decir, vale, voy a intentar entender a la persona aunque no la entienda, pero voy a no entrar por lo menos en el juego del enfado y a hablar con voz serena, con voz calmada, intentando no entrar en esa energía, ¿no? Y es el valor por excelencia que te libera de eso y previene de que al final pues acabes hablando mal o acabes entonces maltrato verbal, ¿se entiende? Bueno, incluso pudiendo llegar al maltrato físico, ¿no? Pero podría ser algo así. Y a veces eso te deja enquilosada una emoción de, ostras, me gustaría haberle dicho esto, pero si hubiese dicho, hubiese desencadenado un conflicto y no era el momento. Entonces, cuando se nos queda esa emoción, aparece la comprensión, que es el trabajo que uno puede hacer para intentar disolver eso que se nos ha quedado cuando éramos o cuando hemos intentado ser tolerantes, pero que se nos ha quedado esa rabia o ese enfado dentro. Entonces, situarnos en la perspectiva adecuada, observándolo con el prisma adecuado, para poder entender a la otra persona, empatizar de alguna forma con ella, ¿no? Pero desde el valor, pues sería la comprensión. ¿Cómo lo ves? Sí, lo has definido muy bien, estoy totalmente de acuerdo. No sé qué podría apuntar más, pero porque yo lo siento también así. En la tolerancia hay un trabajo más profundo quizás para mí que tiene que ver con aceptar las diferencias del otro, ¿no? Entonces, claro, tolerar es aceptar eso, aceptar que el otro es una persona diferente a mí, que tiene valores distintos a los míos, que viene con una historia personal diferente también, que tiene un carácter y un temperamento distinto. Entonces, aceptar sin intentar imponer, sin intentar convencer para que el otro cambie y trabajarme, bueno, pues tratarle como me gustaría que me trataran, que también yo creo que es un aspecto importante dentro del trabajo que uno tiene que hacer para aumentar la tolerancia, ¿no? Que es, independientemente de los valores y de las diferencias, tratar al otro como me gustaría que a mí me tratara. Realmente
son valores que además ayudan a unificar, a generar armonía y que generan paz en el entorno, ¿no? Y que cuando tratas de esa forma a los demás, pues al final estás Ujú, generando esa paz y vinculándote con otros valores y con otros sentimientos, ¿no? La amistad, el compañerismo y demás. ujú. Pues una de las cosas principales que nos gustaría enfocar es, pues, trabajarlo de manera, primero, o sea, en los anteriores podcasts, en los podcasts de los chakras, el último chakra era el chakra de la unidad, ¿no? El séptimo Mm, chakra, que todo se trabaja por escalas, empezando por la unidad individual y dirigiéndonos hacia unidades más extensas, en la que cada vez abarcamos a más gente y a más personas. Pues empezando por la unidad individual, cuando una persona se encuentra en una situación que a veces de conflicto, ¿cómo de importante consideras que es la tolerancia con uno mismo? Porque a veces es necesaria, ¿no? Ser ujú. tolerante con tu forma de ser o con, Claro. ¿no? Es que eso es, expresamos en casi todos los podcasts lo importante que es que el trabajo empieza por uno mismo primero. Para poder tolerar al otro, tengo que comprender que yo también soy diferente. El otro es distinto y aceptar esas diferencias como parte de que tiene un temperamento diferente, como decíamos, y único, tiene unas características personales que no son las mías, tiene una historia que también le acompaña y una mochila de heridas que probablemente están. Entonces, claro, el trabajo empieza primero por aceptar eso en mí, que yo soy diferente, que yo vengo con una historia y que yo tengo también mis propias heridas y mis propias creencias y valores educados, en fin. Entonces, si yo soy capaz de hacer ese trabajo conmigo misma primero, en la tolerancia, en la comprensión, en la empatía, en cualquier valor, en la honestidad, va a ser más fácil expandir eso luego en la relación con el otro. Entonces, eso es, primero yo conmigo, luego yo con mi círculo de primer grado, que ahí podrían estar mi pareja, mis hijos, mis amigos, luego el barrio, o luego mi entorno, luego, bueno, pues como tú lo expresas mejor que yo, cuando hablas de cómo esa unidad se extiende hacia afuera, ¿no? En los distintos grados de relación. El trabajo siempre empieza por uno mismo primero. ¿Qué pasa cuando hay una situación de conflicto? Muchas veces me enfado porque hay un desencuentro y me enfado conmigo mismo, con el otro, porque no me está entendiendo, pero también me enfado conmigo misma porque como no le entiendo, igual he dicho algo que no debería haber dicho. Entonces, ese enfado en la relación que tengo conmigo misma, por ejemplo, si yo no soy capaz de aceptar que, de tolerar que es normal que me pase y que lo que estoy sintiendo es esto porque no estoy siendo capaz de integrar las diferencias o porque me estoy tomando como algo personal lo que el otro hace, lo voy a proyectar en la relación. Si yo acepto y tolero que lo que me está pasando con el otro me enfada, pero que eso no tiene por qué condicionar la relación y me lo trabajo, que ahora vemos cómo hacerlo, es más fácil que yo no proyecte el enfado con el otro, o por lo menos que no lo sume. Si lo tengo con el otro, no sumo que también lo tengo conmigo y al revés, ¿no? Podríamos decir. Entonces, es tan importante tolerarnos y comprendernos primero para poder hacer eso con el otro. Y Sí. fíjate que me viene un ejemplo que con la tolerancia hacia uno mismo y también la comprensión, porque para mí es que va primero la tolerancia, pero si luego enseguida no te conectas con la comprensión, al final el enfado va a salir, ¿no? Tienes que disolver esa rabia que se te queda dentro. Pero, por ejemplo, a veces cuando no somos tolerantes con nosotros mismos, entramos en la autoexigencia desmesurada. Por ejemplo, puede ser que yo me plantee, pues como propósito de año nuevo, pues hacer dieta, ¿no? Y en esa Ujú, dieta a veces puede ser que caiga y que no sea capaz de cumplirla o por fuerza de voluntad, por estrés o por lo que sea. Y de repente me enfado conmigo mismo, ¿no? Y es ujú, como, bueno, ser tolerante, entre comillas, sin perder tu dirección y poco a poco ir como marcándote pautas, pero que te ayuden cada vez más a trabajarte esa disciplina, a lo mejor no hacerlo tan brusco o que sea un poquito más sencillo o simplemente comer más saludable o lo que sea. Y eso ujú, aplicado al deporte,
a tu relación con los demás en el día a día, cuando hablamos con nuestros seres queridos, por ejemplo, puedes decir, vale, si yo hay gente que tiene un pronto fuerte, ¿no? Un carácter fuerte, y dice, voy a intentar ser consciente y quiero cambiar mi carácter. Para este 2026, que además, como hemos entrado en el año, es como propósito de año, decir, voy a mejorar mi carácter. Y de repente ves que saltas más de la cuenta y tu fuego interno hace que eleves la voz o que des una mala contestación. Y bueno, has fallado, no pasa nada. Sé tolerante contigo mismo y luego intenta comprender por qué, o intenta coger una pauta que te ayude a rebajar tu nivel, ¿no? Pero empezando por uno mismo, y si eres tolerante contigo mismo, serás capaz de serlo con los demás. Pero si no eres tolerante contigo mismo primero, pues no podrás ser tolerante también con tu entorno más cercano. Y la rabia y la lucha interna que eso genera dentro de ti lo pagarás con el otro también. Eso es. Quizás ayudaría igual a definir mejor cada concepto para que podamos ver en dónde nos movemos, ¿no? Por ejemplo, para mí la comprensión es un entendimiento más mental. Es un entendimiento, es entender una posición, entender un sentimiento, entender un contexto, una forma de ser, pero para mí quizás se mueve más en un plano mental, la comprensión. A partir de ahí luego habría otro paso para mí que es la empatía, diferente y complementaria con la comprensión. Para mí la empatía tiene más que ver con ser capaz de sentir lo que el otro siente. Es como un paso más allá, porque puedo entender y comprender, pero no necesariamente tengo por qué sentir lo que el otro siente. Y luego habría un paso más allá, que sería la compasión, que es cuando precisamente porque comprendo, porque entiendo y porque sé cómo se puede sentir la otra persona, hago algo para aliviar ese dolor o me planteo tratarle de una determinada manera porque sufre, ¿no? Es el cariño y la ternura con el que tratarías a alguien que sabes que está sufriendo. Entonces, cuando somos capaces de comprender, de empatizar, cuando nos trabajamos la compasión hacia nosotros mismos también primero, que ya sabemos que no tiene nada que ver con la lástima. O sea, la autocompasión no es lástima por mí mismo y actuar de forma condescendiente y permitirme. Tiene más que ver con, precisamente porque sufro, porque lo estoy pasando mal, porque me estoy exigiendo mucho, en el ejemplo que has puesto de la dieta o en otros propósitos mayores, precisamente por lo que estoy pasando, porque me cuesta mucho, porque me entiendo, empatizo, me voy a tratar con el cariño y la ternura que trataría a alguien que lo está pasando mal o que está pasando por una prueba, ¿no? Ese para mí sería la energía más amorosa que puede ayudar a elevar la comprensión y la empatía, que es la compasión. Y cuando entras ahí, entonces es fácil tolerar, es como el resultado natural. Tolerar es aceptar esas diferencias. Y fíjate, con esto que estás diciendo ahora, me viene una herramienta de Alberto se ríe de lo de la herramienta, perdón que lo aclare, porque es una palabra que a nivel psicológico no me gusta mucho usar cuando la gente dice quiero tener herramientas para manejar, y entonces bueno, a mí se me queda como corta esa palabra, ¿no? Entonces él se ríe cada vez que la utiliza, que la pone en su boca, porque sabe que a mí no me gusta, pero aclaro que es una forma muy buena de hacer referencia a prácticas, ¿no? A cómo hago, qué uso, qué utilizo, pues una herramienta. Efectivamente también está bien y la estrategia también está bien. Tampoco me gusta hablar de gestión emocional, que me parece como frío, pero son palabras que todos utilizamos y está bien, ¿eh? Está bien. Bueno, aclarado esto, antes de nada, suscribiros al canal si os está gustando el contenido y darle a la campanita, ¿vale? Que nos apoya un montón, y además también dejar comentarios, que si no siempre lo digo al final del vídeo y hay veces que la gente no llega. Bien, ahora vamos al siguiente punto. En lo que decías, hay una herramienta que a mí me va muy bien para trabajar la tolerancia, sobre todo con uno mismo, pero también con los demás, porque al final, cuando hacemos estos podcasts, intentamos que la gente pues se lleve pequeñas pinceladas de cosas que a nosotros nos funcionan y nos van bien, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con los chakras y la tolerancia se relaciona mucho con el tercer chakra,
porque de alguna forma te afecta emocionalmente lo que está sucediendo. Cuando no eres capaz de tolerar, te enfadas y saltas y actúas y luego a lo mejor te arrepientes, ¿no? Entonces, si quieres empezar a ser más tolerante, cuando haya una situación que veas un poco que te está encendiendo, observa a nivel abdominal cómo te sientes e intenta que tu respiración sea fluida y relajada. Pon una mano en el abdomen, intenta que la respiración mueva un poquito la zona abdominal y que la tensión acumulada en esta zona se vaya relajando. Si lo intentas relajar al máximo, verás Ujú, cómo te será muchísimo más fácil no entrar y además serás mucho más consciente de que tienes que ser tolerante. Es como afianzar la fuerza del propósito, que en este caso es ser tolerante, ¿vale? Así que quedaos con esto, incluso probarlo y ponerlo en comentarios si os funciona, si no, o si ya lo hacíais o ya lo conocíais, ujú. ¿no? Cuando entramos en esas situaciones donde nos enfadan, eso es, el trabajo con el cuerpo es fundamental, porque para mí el cuerpo es el puente entre nuestra mente y nuestra paz, ¿no? Entonces llevarlo al cuerpo, como tú dices, es una herramienta buenísima. A esto añadiría la parte psicológica, que es entrar en la mente para identificar cuáles son los pensamientos que se están disparando ahí, ¿vale? En la mayor parte de los casos, cuando no toleramos, lo que se ha disparado es el juicio, la crítica. Y muchas veces en el juicio y la crítica está el prejuicio. Me cuesta aceptar las diferencias del otro porque las interpreto desde lo que yo creo. En la mayor parte de los casos no estoy conociendo de verdad la situación del otro, no conozco del todo las creencias y su cultura o la historia de la que viene. Entonces, ¿cómo nos ayuda mucho a trabajar eso? Si no sé nada del otro, simplemente diciéndome que no tengo información suficiente. Y de esta manera podemos parar bastante el juicio. Cada vez que se pone el crítico interno ahí a juzgarlo y a criticarlo todo, parar a nuestro ego y decirle que no sé. O sea, eso es lo que yo pienso, pero yo no sé, no tengo información suficiente de quién es el otro, de por qué hace lo que hace, de por qué dice lo que dice. Entonces, bueno, una forma de trabajar la tolerancia es querer saber más, conocer más su historia, su persona, su contexto en este momento, sus emociones, qué le está pasando, incluso su cultura, dependiendo de qué tipo de tolerancia estemos hablando, ¿no? Entrar ahí, si quiero, a conocer más de la otra persona, hace que el crítico interno, que el juicio vaya bajando, que ya no haya tanta crítica, sino más intentar entender. En ese intentar entender rebajamos el enfado. Es el antídoto para mí de la rabia contra el otro o una situación concreta, es intentar entender. Cuando tú haces ese trabajo, esto se calma bastante. Sin Fíjate que, tomártelo como algo personal, ¿eh? Que esa sería la otra que añadiría, perdón, que es intentar entender y no tomártelo como algo personal. fíjate que en tus mismas palabras, cuando dices intentar entender, ya de la tolerancia estamos empezando a pasar al valor de la comprensión, ¿no? Que es el valor que disuelve ese enfado y que te ayuda a situarte en esa perspectiva. Por eso van muy de la mano, por eso un valor Son está. primas hermanas, sí. Para mí son primas hermanas la comprensión y la tolerancia. Eso es. Pues Mm. ahora mira, vamos a intentar poner un ejemplo, pues como el tema de las parejas es una cosa que en el día a día es una cosa que la gente vive mucho, ¿no? Sobre todo la gente evidentemente que está en pareja y demás, y que a veces tenemos conflictos, pequeños conflictos que, jolín, a veces los pequeños conflictos te pueden amargar la existencia, porque llega un momento que desde la exigencia, si imagínate una persona que es exigente consigo misma, y seguro que esa persona también va a ser exigente con los demás. No tiene por qué, pero bueno, probablemente sea exigente también con los demás. Y si empieza a exigir a la pareja que no has puesto el cubierto donde corresponde, que no has quitado tu plato, que no tal, que evidentemente se tiene que hacer, pero, o sea, podemos entrar en una situación que hasta qué punto somos tolerantes, por ejemplo, en pareja, y hasta qué punto donde siendo demasiado tolerantes, peco por lo contrario y me desequilibro al final, ¿no? Ujú. ¿Entiendes? Sí, 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 sí. ¿Qué dirías, por Cuando, ejemplo? ¿Cómo cuando empezarías? empieza,
Cuando empieza una relación de pareja es más fácil, porque las individualidades, cuando empieza la relación, están muy marcadas. O sea, tú eres tú, yo soy yo, y nos acercamos y nos empezamos a conocer desde esa individualidad marcada, ¿no? Entonces, ahí hay mucho respeto, hay más capacidad para tolerar, porque somos dos seres muy distintos y separados. Cuando la relación va avanzando y nuestras dos individualidades empiezan a fusionarse, nuestra energía empieza a unirse y nuestras vidas también, esa exigencia que tenemos hacia nosotros mismos la trasladamos hacia el otro. Es como si los límites entre uno y otro se fueran desdibujando y empezamos a ser uno un poco la prolongación del otro, ¿no? Ahí es donde las barreras del respeto se diluyen también y donde la tolerancia es más difícil, la comprensión también es más difícil. Se suma con otra cosa, y es que, claro, mis carencias en la relación van a pasar a ser fuentes de conflicto y de exigencia o no tolerancia con el otro. Los pequeños conflictos, como decías, en la relación de pareja hacen mucho daño. Claro, yo en consulta lo que suelo ver son grandes conflictos. La gente no va a consulta por cosas pequeñas, pero es verdad lo que dices, que casi todo empieza por lo pequeño, ¿no? Uno de los conflictos o de las diferencias más importantes en pareja que se trabaja desde la comprensión es la forma de amar que tiene el otro. Hay 5 lenguajes del amor. 5 lenguajes según Chapman, ¿no? Y cada uno, claro, aprende a expresar ese amor en función de cómo ha aprendido a querer en su familia, en función de su historia, en función de cómo ha aprendido a ser y también de su carácter. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en pareja, lo que yo necesito del otro y como a mí me gustaría que me diera su amor, puede que sea totalmente distinto a lo que el otro puede manifestar o a su manera de amar. Trabajar uno personalmente, intentar entender y comprender que la forma en la que el otro me quiere es igual de válida a la manera en la que yo manifiesto mi amor, ayuda mucho, por ejemplo, a tolerar esas diferencias en la forma de expresar cómo nos queremos. Esto es uno de los grandes trabajos que hacemos en terapia, por ejemplo, y en pareja. Porque, claro, para ti puede ser importante las palabras de afirmación, de cariño, decir cosas bonitas, pero quizás el otro tiene otro idioma en el amor. Tú hablas alemán y el otro habla francés, y la forma en la que te manifiesta no es a través de las palabras bonitas, pero sí puede ser a través de los regalos, de los detalles, de cómo te atiende. Entonces, comprender que mi pareja me demuestra lo que me demuestra fruto de toda su historia personal, que no es personal, no es que no me quiera, es que es como él aprendió a amar, ayuda muchísimo a tolerar esas diferencias. Por ejemplo, esto es uno de los ejemplos que pondría, ¿no? Claro. Estaríamos empleando entonces el valor de la comprensión para poder alcanzar a entender a la otra persona desde una sinceridad honesta hacia nosotros, ¿no? Y la tolerancia, porque claro, es como, yo quiero que sea más cariñoso conmigo, yo quiero que me diga más palabras bonitas, pero resulta que él no puede darte eso, porque en su infancia, en su familia, no era como se expresaba el amor. Pero sin embargo, tu pareja es una persona que expresa su cariño y que te demuestra que te quiere con actos de servicio. Es una persona que siempre está ahí, que te ayuda, que busca soluciones para cuando te pasa algo. Claro, entonces, fíjate, ¿no? Si eso implica un trabajo de tolerancia. Tolerar que no me puede dar lo que el otro necesita, pero y comprender que eso sigue siendo amor de la misma manera que tú. Entonces, bueno, ya que nos hemos metido en esto de cómo nos demostramos amor en esos 5 lenguajes, que si quieres te digo un poquito cuáles son. Entonces, hay gente, como decíamos, con palabras de afirmación. Hay personas que son muy detallistas, con regalos, son muy generosas en ese sentido. Es una forma más física de manifestarlo. El otro lenguaje serían los actos de servicio. Personas que ayudan mucho, que son muy cuidadoras y ayudadoras. Luego está el tiempo de calidad. Personas que demuestran su cariño y su amor dando ese tiempo, ¿no? Haciendo para poder compartir juntos y para crear planes juntos. A ver si los he dicho todos. Me falta uno, creo. Actos de servicio, palabras de afirmación. En las muestras de cariño también estaría el sexo.
el tiempo de calidad, como hemos dicho, y los detalles, la atención y los regalos. Entonces, claro, el objetivo sería que tú toleres y comprendas que el otro te demuestra amor, como hemos dicho, porque aprendió a hacerlo así, pero que tú también vayas trabajando a hablar en ese idioma. Si él habla francés, tendrás que aprender a hablar tú también en francés, porque si no tampoco le va a llegar como tú le demuestras el amor, y también al revés, ¿vale? Entonces el objetivo sería ir llegando a esos puntos de cómo necesitamos hablarnos para que el otro se sienta querido. No es como tú crees que le tienes que dar, es como el otro necesita ser amado. Entonces, bueno. Mira, en base a estos puntos que has dicho, una de las cosas interesantes, a ver si conseguimos activar a nuestra comunidad, deja en comentarios, si tienes pareja, ¿cuál crees que es el tipo de tu pareja? Por ejemplo, con ¿Cuál es su regalos, lenguaje del tiempo amor? de calidad, con cariño, ¿no? ¿Y cuál has dicho del otro? Tiempo O de sea, calidad, muestras, palabras de afirmación, muestras de cariño, actos de servicio y detalles y atenciones y regalos. muy bien, Estos serían estos 5. pues, ¿cuál de ellos crees que es el que con el que convives? Eso es, Y mira, serían como los deberes que mandamos, ¿vale? Mandamos ejercicios para esta semana y sería, eso es, esta sería una de las maneras en las que nos podemos trabajar la tolerancia y la comprensión dentro del ámbito de la relación de pareja. de hecho, identificar el tipo de relación que tienes con tu pareja y la muestra afectiva que esa persona tiene de llegarte a ti puede hacer que te sitúes más en la tolerancia porque vas a entenderlo mejor y porque vas a saber que a lo mejor a valorar esos pequeños momentos que antes no estabas valorando, ¿no? Es como darle un valor extra de decir, ostras, pues mira, sí que realmente está por mí de esta forma y lo demuestra de esta manera o de esta otra, ¿no? Uh-huh. Hay otro tema dentro de, otro ejemplo diría, dentro de las relaciones afectivas que también nos lleva a veces al conflicto y tiene que ver con los valores, y es que a veces estamos hablando de algo que puede parecer lo mismo, pero que estamos utilizando conceptos distintos. Entonces, no nos estamos entendiendo porque tú estás entendiendo el concepto de una manera y yo de otra. Esto pasa mucho con nuestros hijos, puede pasar con nuestros amigos, y yo lo he vivido este fin de semana en mi relación de pareja. Él me hacía ver cómo lo que estábamos hablando, claro, él lo estaba entendiendo de una manera distinta, porque por su bagaje profesional y por su forma de ser, un mismo concepto, lo entendía de una forma, fíjate, casi contraria. Entonces estábamos metidos en un debate dialéctico de algo que entendíamos de manera diferente los dos. Por eso, cuando entramos dentro de un conflicto es muy importante que podamos hablar con el otro si queremos resolver, claro, y queremos comprender, intentar entender qué estás entendiendo tú de esto que estamos hablando, o por qué lo vives de esta manera, qué significa esta situación para ti, qué significa este concepto, como decíamos, o esta situación para ti, con qué te conecta, por qué lo vives de esa manera. Trabajar la comprensión desde ese punto ayuda mucho a tolerar y a entender las diferencias con el otro y a no tomárnoslo como algo personal. Y además, que la comprensión también no solo ayuda a disolver, sino que nos ayuda a conectar con el amor sí, auténtico y sincero hacia la otra persona, hacia nuestros seres queridos y hacia todo, ¿no? En realidad. Claro. Porque a mí me gusta llamarlos los valores del alma, porque son los valores que nos acercan al amor. El alma es lo más cercano al amor que tenemos, es amor puro. Entonces nos ayuda a conectar desde el amor con las otras personas. Sí. Y este amor compasivo que hablábamos antes, que es el más puro que existe, ¿no? Y fíjate que una de las cosas curiosas en pareja es que muchas veces he observado que la gente intenta moldear a la persona que tiene a su lado para que sea el modelo que a ella le gustaría. Es decir, que cubra sus carencias como a ella le gustaría, pero a veces con eso no aceptamos que verdaderamente la persona es como es y no siempre como nos gustaría a nosotros, ¿no? Es como aprender a aceptar a quien tenemos. Cosa que, como decíamos, pasa al principio. Casi que nos gustan mucho esas diferencias en un primer momento. Nos une lo afín,
pero nos interesa y nos atraen las diferencias. Y sin embargo, a medida que vamos fusionándonos en la relación, se van perdiendo esos límites, se desdibujan, que decíamos antes, y casi que el otro, como es una prolongación, quiero que sea como yo quiero que sea. Yo a veces pongo un ejemplo, y es como si fueras a una tienda, imagínate, ¿no? Y dijeras, ay, me encanta ese vestido negro. Por favor, ¿le puedes acortar el bajo, quitarle la manga, entallar aquí, poner un escote y añadir un cinturón? Entonces ya no me gusta el vestido. Estoy haciendo que el vestido sea como yo quiero que sea. ¿Por qué dices que te gusta el vestido, no? Entonces, esto pasa muchas veces en consulta. Y el otro dice, claro, dice que me quiere, pero quiere que sea como él o ella quiere que sea. Yo a veces sí que suelo decir que aunque el amor debería ser incondicional, el amor más condicional del mundo que existe para mí es el de pareja. El amor de pareja es condicional. Es condicionado a si tú me quieres, si tú me tratas bien, si tú haces como yo quiero, si tú. Entonces yo también te quiero. Claro, el trabajo del amor compasivo o trabajar los valores del alma nos lleva a esto que tú dices, ¿no? A entrar en ese espacio donde el amor es mucho más puro y que puede ser más allá de las diferencias. De hecho, si encontráramos en la calle a una persona que está sufriendo, que es la antítesis de lo que tú consideras honorable, tolerable incluso a nivel mental, o sea, alguien en quien, bueno, que repudias por el motivo que sea, ¿vale? Pero le vieras sufrir, la mayor parte de las personas desde ese amor compasivo harían lo posible para aliviar su dolor, ¿no? Quiero creerlo, por lo menos quiero creerlo. No Entonces, sé, mira, estás diciendo esto y últimamente me vienen a ya, la cabeza imágenes que muestran de gente que cuando hay sí, alguien sufriendo no se para, ni siquiera, claro. vamos, o sea, pero bueno, sí, sí, te entiendo, te entiendo. Pero es lo que queremos trabajar, ¿verdad? Nosotros lo que queremos trabajar es eso precisamente, que cuando estás, bueno, yo creo que eso pasa, mira, ahora que lo estabas comentando, yo creo que eso pasa porque estamos muy desconectados del corazón, precisamente. Vivimos en una sociedad tan egoica, o sea, donde lo que importa, nos hemos ido yendo a eso, a la falta de valores, precisamente, a que lo que importa es conseguir, lo que importa es aparentar, lo que importa es lograr el éxito. Entonces, en esa desconexión, precisamente pasa eso. Pero alguien que está profundamente conectado con su corazón y con los valores que nos llevan al amor de verdad, al amor compasivo, no puede hacerlo. Es imposible hacer eso. Y fíjate, ahora cuando estabas diciendo esto del alma, los valores del alma, hay una cosa que me parece importantísima y es que en el amor incondicional, en ese, porque tú dices que el amor de pareja es uno de los amores más condicionados, pero si es condicionado es porque verdaderamente no estamos conectando con el corazón, con el alma, estamos conectando con un amor quizás desde la mente y probablemente también hay sentimientos de corazón, pero nos dejamos guiar más por la mente y por el molde que nosotros nos gustaría. Porque el amor verdadero que te conecta con los valores te ayuda a que tú sabes, por ejemplo, que tu camino de vida es con una persona y a pesar de que la persona sea como es estar a su lado, creciendo él contigo y tú con esa persona, a veces no gustándote según qué cosas que hace, pero ahí estáis los dos como para crecer, para a través del diálogo, del respeto, del cariño, de la comunicación, ir hablando y que el camino de vida os vaya llevando hacia un punto en el que realmente alcancéis una conexión de amor totalmente honesto y sincero, incondicional, independientemente de cómo sea. Y eso no significa que no puedas decir lo que no te gusta, forma parte del crecimiento, pero hacerlo desde los valores, siendo totalmente consciente de que en tu plan de vida tu alma te está indicando que estar con esa persona es el camino que tienes que hacer en este momento, pues es una de las cosas, de los crecimientos más grandes, ¿no?, que puedes experimentar como Eso ser es, estoy humano. de acuerdo. Sí. Además, si no hubiera el trabajo que hacer en el respeto, la comprensión, la empatía y la tolerancia, tampoco habría crecimiento. Claro, porque si el otro es como yo quiero que sea, ahí no tengo trabajo que hacer. Ahí no hay nada que tenga que hacer para mi crecimiento. Si yo tengo que dejar ser, tengo que permitir
que el otro sienta como siente, hace como hace y funcione como, bueno, como considere, integrando sus valores, integrando su historia, pues eso, pues es lo que nos pasa, mirar qué trabajo más profundo, ¿no? De aceptación y ahí la mirada compasiva es lo que nos abre a poder conectar desde aquí cuando nos vamos a la mente, porque nos pasa a todos, cuando estamos en conflicto y en desencuentro con el otro, el que está separando es el ego, es este crítico interno que todo lo juzga, que decide lo que está bien y lo que está mal, que decide quién tiene y no tiene razón. Claro, uno tiene siempre razón, el otro no la tiene. Que decide lo que es mejor, adecuado y demás, ¿no? Entonces, bueno, a veces lo único que hay que hacer es pararnos, salir de ese estado de la mente que decimos, donde nos está poniendo unas gafas negras de ver y evaluar la situación, respirar profundamente, conectarte contigo mismo, contigo misma y entrar en ese espacio donde todo es amor y desde ese estado de calma, de paz interior y de cariño, dejar que surja cuál es el siguiente paso a dar. Ya está, ya has hecho el filtro, ¿no? Lo que pasa es que esto exige pararse y a veces cuando estamos en desencuentro con el otro, pues no lo hacemos, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. Yo creo que es una buena forma para mejorar la relación. Siempre que empleemos estos valores y este tipo de ejercicios, nos van a ayudar vamos, a conectar con el amor, a crecer, a conectarnos con nuestra alma y a evolucionar como pareja y bueno, y como seres individuales también, ¿no? Porque al final la pareja, el entorno, los hijos, con los hijos también ahí hay tema para hablar de tolerancia y comprensión, porque muchas veces somos muy exigentes con los niños, ¿no? Y no les damos ese margen de que sean niños. Y bueno, dicho esto, creo que podemos cortar aquí, ¿vale? Porque nos tenemos que ir. Y bueno, me gustaría decir que el día 28 de febrero hemos organizado un curso en Bilbao en el que vamos a dar un taller sobre los chakras. Estaremos el sábado todo el día. Y si os interesa profundizar en los chakras, aparte de lo que podéis ver en los podcasts y demás, pues vamos a incluir más información. Hemos preparado más cositas para el curso para que sea más, bueno, pues más herramientas, ¿no? Y más cosas para que la gente que venga pues se pueda llevar. Y luego, día 15, 16, a ver, 15, 16 y 17 de mayo, organizamos un retiro en Bilbao, que os podéis apuntar, así que si os queréis apuntar, pues os dejaré el correo en la descripción o simplemente lo dejáis en un comentario y ya os contactaremos. Estupendo. ¿Quieres Os aportar algo animamos. Os animamos a que vengáis. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber visto el podcast y bueno, si como hemos dicho, si nos dejáis comentarios nos ayuda muchísimo, si os suscribís al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Y hacer peticiones concretas si queréis. Esto último que has dicho, yo lo hago como propuestas sobre cómo adaptarlo a la relación con los hijos. Ahí hay mucho trabajo que podemos hacer. Creo que podría ser un nuevo podcast. Muy bien, pues ¿Vale? lo dejamos ahí anotado. Muy bien. Un Bueno, abrazo para todos. hasta el siguiente vídeo. Adiós. Hasta luego.